el primer tema de análisis. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral oficializaron la instalación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, CAME. La comisión conocerá las propuestas de reformas a la ley electoral y de partidos políticos de diferentes sectores de la población. El presidente del Tribunal Supremo Electoral asegura que el análisis y posible aprobación de algunas propuestas de reformas electorales con antelación es importante para hacer viable su aplicación en los próximos eventos electorales. Una norma tiene que ser diseñada y sancionada con la debida anticipación, con la debida antelación para que se pueda aplicar y para que en primer lugar tanto el órgano ejecutor como todos los ciudadanos tengan conocimiento de la misma y no nos sorprendamos con normas que después no tienen la aplicabilidad. Esto es un éxito en tiempo, es un éxito puesto que el Congreso de la República tendrá el suficiente tiempo de analizar y prever y ver los efectos de los planteamientos que se estarán realizando. Todos miramos que son 4 años, pero realmente en la práctica se reducen. Por ejemplo, es un año electoral, ya ahí ya se quita toda la implementación. Recuerde que ahora se inicia el proceso electoral a partir de enero, entonces ya tenemos 3 años. Entonces, en esos 3 años hay que analizar, discutir e implementar todas esas normas que ojalá sean aprobadas oportunamente. La comisión quedará conformada por las organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos del Tribunal Supremo Electoral, además de las entidades que presenten las propuestas de acuerdo a la temática de las mismas. Tenemos la Secretaría Técnica del Tribunal Supremo Electoral, integrada por el Instituto Electoral, por la Dirección Electoral, por la Dirección de Planificación y por la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Tribunal Supremo Electoral. La ley establece, el acuerdo de creación de la CAME establece que tendremos también el apoyo de un equipo técnico, que son expertos de organizaciones nacionales e internacionales con mucha experiencia en temas electorales y políticos, que son las organizaciones AIFES, ACIES, NDI, NIMB, el PNUD y se me escapa una última, la Fundación Konrad Adenauer. La comisión sesionará a partir más o menos del 15 de enero del próximo año. Y en esas reuniones participarán todas las organizaciones que hayan presentado propuesta y hayan solicitado estar en las reuniones de la CAME. Hemos previsto que estas reuniones se van a organizar por ejes temáticos, a manera de que no tengan que participar todas las organizaciones en todas las reuniones, sino solo en las reuniones que se efectúen sobre los ejes temáticos que ellas propusieron reforma. Hasta el momento, 20 propuestas de reformas han sido entregadas a la CAME. Las organizaciones tendrán hasta el 13 de diciembre para presentar sus proyectos. Bueno, ahí lo tiene usted. En atención a lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, hoy, como lo acaba de escuchar, por parte del Tribunal Supremo Electoral, se instaló la denominada Comisión de Actualización y Modernización Electoral, conocida ahora como CAME. La función primordial de la CAME es evaluar el proceso electoral 2019, pero también presentar propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, Sandy, y sus reglamentos, ¿no? Aparte, el Tribunal Supremo Electoral, a través de varias de sus dependencias que integran la CAME, representantes también de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, pues tendrán la oportunidad de sesionar y de alguna manera de incorporar algunas recomendaciones. Por el momento, solo una organización política, hay que decirlo, de los 27 partidos políticos que existen, se inscribió para participar en la CAME, y las organizaciones denominadas de sociedad civil que aún necesiten o quieran elevar alguna propuesta a la CAME tienen todavía espacio y tiempo hasta el 13 de diciembre próximos para hacer esta solicitud. Ahí está, a evaluar este proceso electoral 2019, que tiene cosas buenas, pero que también tuvo muchas cosas que deben mejorar, Sandy. Por supuesto, pero ahora quiero, Julio, que nos enfoquemos en los retos. Sí. ¿Qué retos va a tener este nuevo sistema para que de esta forma se pueda también hacer las mejoras y que no pase lo que ocurrió durante este proceso electoral pasado? A ver, Sandy, sí, precisamente ese es el gran reto. Lograr que no vuelva a suceder los errores que se cometieron en este proceso electoral. Número uno, el tema de la transmisión de datos en su momento, que lo vimos que fue una cosa pues bastante complicada, pero hay cosas todavía más de fondo, es decir, el ciudadano guatemalteco durante este proceso electoral no pudo conocer a profundidad cada una de las propuestas políticas, simple y sencillamente porque no había también la posibilidad abierta de conocerlas, ¿verdad? Número dos, también hubo cosas muy interesantes
sui generis, pero no sé qué tan buenas. 27 agrupaciones políticas estuvieron inscritas para el proceso electoral Sandy 2019, de los cuales hubo 19, imagínate tú, binomios presidenciales, cosa que pues también a la larga no parece tan sano para un estado, al final de cuentas, tan pequeño como el nuestro todavía y con una democracia bastante incipiente. Y hay muchas cosas, muchos errores, desde la inscripción de candidatos y algunas otras situaciones que le hicieron que faltara la certeza jurídica en este proceso electoral, que deberán de mejorarse y deberán de cambiarse definitivamente. Por supuesto, pero pues sobre todo para hacer estos cambios, Julio, ¿crees que es necesario poder hacer reformas o plantear entonces las mejoras dentro de las reformas que ya está? Porque también qué tan conveniente es reformar cada lo que cierto ya está, tiempo, ¿verdad? Sí. exactamente, la A ley ver, electoral. Te digo algo, fíjate, Sandy, es decir, sí tienes toda la razón, en el 2016 se aprobó y están vigentes estas reformas, pero ahora la CAME creo yo que tiene el siguiente reto: evaluar de cada una de esas reformas qué tan buenas, qué tan positivas, qué tan pertinentes fueron. En mi criterio, este es un criterio muy personal, Sandy, creo que era más funcional el sistema anterior que el de las reformas específicamente. ¿Sabes por qué? Voy a poner un ejemplo, si me lo permites, rápidamente. Claro. ¿Por qué hubo tantos partidos políticos con tantos binomios presidenciales? Las reformas de la ley electoral y de partidos políticos del 2016, que por cierto también fueron, dentro de otras cosas, promulgadas por CICIG, hay que decirlo, hacían ver lo siguiente: si tú como organización política no lograbas tener la representación de diputados en cierto número de distritos, en este caso la mitad de distritos electorales, que es un distrito electoral, es cada departamento, entonces por lo menos en 11 distritos electorales más la ciudad capital, si no lograbas eso, si eras un partido muy joven, entonces la única otra opción para poder participar y no desaparecer como partido era que pusieras un binomio presidencial. Entonces eso es lo que pasó, muchos partidos políticos pusieron ahí su binomio presidencial a sabiendas que no iban a ganar, pero con el único hecho de no desaparecer. ¿En qué fortalece eso la democracia? Absolutamente en nada. Y sobre todo porque también llenan de alternativas que no logras ni siquiera pues terminar de conocer algún partido, algún proyecto político, qué es lo que ofrecen, porque te llenan precisamente de rostros, de propuestas que finalmente confunde, ¿no? Exactamente, ¿no? Confunde. No todas las propuestas no todas las reformas que se dieron fueron malas. A ver, positivo veo yo el hecho de que por primera vez, aunque fue un fiasco, porque fue un fracaso como resultado, el guatemalteco en el exterior, que tampoco fue todos los países, básicamente en algunas ciudades estadounidenses únicamente, pudiera tener el derecho al voto. Lo que no tuvo es el acceso, ni la información, ni la comunicación, ni la oportunidad, ni poder empadronarse, ni la confianza para hacerlo. Entonces, esas son de las cosas que deben de cambiar. Por eso digo, no todo tal vez fue malo en las reformas del 2016, porque aunque eso es positivo, al final de cuentas salió impráctico, salió muy caro para unos resultados muy magros. Definitivamente. Tenemos otros datos, Julio, para por poder favor, resaltar Sandy. aspectos Sí, que gracias. son relevantes y positivos también del proceso electoral 2019. Y uno de ellos es que se respetó el derecho humano de los guatemaltecos a elegir y ser electos. Correcto. Pero también por primera vez se permitió este voto en el extranjero, que si bien tiene sus debilidades, este será un punto en el cual deberán trabajar. ¿Verdad que sí? Arduamente también el CAME, y Así de esta es. forma pues garantizar que se pueda desarrollar de una forma aún más ágil y se logre la participación también de los guatemaltecos en el extranjero. Como en todo proceso electoral pasado, siempre hay aspectos que pueden cambiarse o mejorarse, entre ellos la posibilidad de conocer mejor la oferta política. No hubo tiempo. Cabe resaltar que las propuestas que formule la CAME serán trasladadas al Congreso, con la característica que las mismas no son del todo vinculantes, son solo una orientación que le dan a los diputados para que ellos tomen la decisión de, bueno, si crean al final reformas o cuál será el procedimiento que tomarían en este caso. Muy importante el punto último que estás destacando. Al final de cuentas, esta comisión conocida como CAME, esas propuestas de reforma no van a ser vinculantes. ¿Qué significa eso? Que no forzosamente el Congreso va a tener que aplicarlas, son una recomendación. Yo lo que creo es que deben de integrar a las agrupaciones políticas. Y no sé, ¿verdad que sí, Sandy? No ¿Y sé, a la sociedad civil? a la sociedad civil, porque sí, pero a la sociedad civil amplia, ¿no? No solo a las únicas que siempre están ahí presentes, sino que una representación bastante amplia para que de verdad toda la sociedad civil guatemalteca esté
representada. Sea como sea, Sandy, hay que destacar algo. Guatemala, pues, entre comillas, le seguimos diciendo que es una democracia joven en esta nueva era democrática. Algo positivo es que se celebraron las elecciones, que los resultados allí estuvieron, ¿verdad? Y que podemos tener la garantía y la certeza de que fueron los resultados que son, no como en otros países donde hubo fraudes realmente tremendos, como en Venezuela, lo que pasó en Bolivia, en muchas otras partes, en Nicaragua, recordemos también muchas situaciones de estas. Entonces, si bien es cierto, vamos por buen camino, todavía queda mucho por mejorar para de verdad ser una democracia fuerte, una democracia sólida. Sobre todo. Muy buena conclusión, Julio. Gracias, de esta forma vamos a una pausa, pero cuando regresemos estaremos hablando de Julio. Ay, Sandy, por favor. mira qué cosa terrible. Por segunda vez, sí, escúchelo bien, por segunda vez, el Congreso pues prácticamente deja ir la posibilidad de que se instale y apruebe el estado de calamidad para Ciudad Peronia. ¿Por qué tomaron esta decisión los diputados? Más adelante estaremos dándole a conocer el análisis que tenemos en el tema. Ya volvemos. No cambie, porque nosotros somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. El segundo intento por ratificar el estado de calamidad para los asentamientos Regalito de Dios y Nueva Esperanza en Ciudad Peronia resultó fallido debido a una manifestación en las afueras del edificio legislativo. Desde tempranas horas se instaló una manifestación sobre la 8ª y la 9ª avenida de la zona 1, bloqueando por casi 12 horas el tránsito vehicular y el paso de peatones en el área, situación que no permitió el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo para celebrar la sesión donde se conocería en segunda lectura el estado de calamidad que envió el Ejecutivo. Pues el estado de calamidad se interrumpe porque no hubo segunda lectura. La ley lo dice que se conoce en 3 días, primera, segunda, tercera lectura y redacción final. El día de hoy obviamente no se pudo realizar la sesión y en ese sentido pues el estado de calamidad lastimosamente queda sin efecto. Va mi sentido pesar para todas aquellas personas de Ciudad Peronia que no tienen casa o que sus casas fueron pues llevadas por las corrientes de agua o pues fueron deslizadas en el barranco que ustedes vieron a través de todos los medios que sucedió producto de las fuertes y torrenciales lluvias. A esa persona va mi pesar verdaderamente, lo lamento, pero como les digo, aquí hay intereses que nosotros no conocemos. Hay personas que con la capacidad económica que obviamente han de tener, le pagaron a las personas por venir a manifestar, les trajeron letrinas, les trajeron comida, les trajeron carpas, les trajeron de todo, y aquí están. El Congreso conoció este lunes el decreto gubernativo que declara estado de calamidad en las colonias Regalito de Dios y Nueva Esperanza de la zona 8 de Villanueva, por lo que era necesaria la ratificación por el Congreso para que las 197 familias pudieran recibir un subsidio para la construcción de viviendas. El Pleno tenía 3 días hábiles para su ratificación, modificación o aprobación. Sin embargo, al no pasar en segunda lectura, dicho decreto quedará sin efecto este miércoles. Bueno, ahí lo tiene usted. Segunda derrota, le podemos decir, para la ratificación del estado de calamidad. Eso es lo que se vivió en esta jornada en el Pleno del Poder Legislativo. Hoy, el Congreso se destacó por las protestas ciudadanas que estaban en las afueras del mismo y sobre todo por la inasistencia de la mayoría de los 158 diputados a sus labores. Bueno, 112 de hecho no se presentaron, ¿verdad?, a trabajar. Esta es la segunda ocasión en la que se trata de ratificar el estado de calamidad decretado por el Poder Ejecutivo para las personas afectadas en la zona 8 de Villanueva, conocida como Ciudad Peronia de manera general. El decreto gubernativo 6/2019, que declara estado de calamidad pública, dice que se convoca al Congreso para que dentro del término de 3 días conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente decreto gubernativo. Quiero explicar lo siguiente, Sandy. A ver, la ley de orden público, donde están los estados de excepción, como este estado de calamidad, dice que cuando el Ejecutivo, recordemos que esta es la segunda vez que lo publican en el diario oficial. ¿Salió publicado cuándo? El lunes, ayer recién, el lunes 18. 3 días hábiles, 19, 20, 21. Ese plazo vence este jueves, pero el Congreso de la República sesiona los martes y los jueves. De manera extraordinaria pudiera hacerlo mañana miércoles, si es que se convocó reunión o no.
Lo conocieron el lunes en primera lectura, hoy se falló la segunda lectura. Si no se reúnen mañana, aunque se reúnan el día jueves, solo llegarían a la segunda lectura de las requeridas y jamás llegarían a la tercera, por lo cual una vez más está en alto riesgo que este estado de excepción, conocido como estado de calamidad para los afectados aquí en Ciudad Peronia, simple y sencillamente no se ratifique. Qué increíble, la verdad, Julio, porque al final recordemos que la necesidad está y sobre todo también la situación que han determinado que es necesario establecer este estado de calamidad pública. Sí. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué los diputados no llegaron? Sinceramente, ¿afectó esta manifestación o a lo mejor evitaron también cualquier situación? ¿Cómo podemos interpretar el resultado de la sesión de hoy que no tuvo mayor apoyo? Sandy, esta es la pregunta precisamente del millón, ¿verdad? Es cierto, las afueras, tanto en la 9ª Avenida como en la 8ª Avenida, estaban abarrotadas de manifestantes y eso es innegable. Ahí están las personas, están las imágenes y está todo esto. Entonces, ¿puede, digamos, existir, entre comillas, esa excusa? Yo no lo sé y te explico por qué. Porque hubo 30 diputados que sí estuvieron presentes. Porque ellos sí y los demás no. Porque ellos sí llegaron, porque los demás no. Es que este tema es importante. Bueno, y aunque no fuera este tema, todos los temas legislativos son importantes. ¿Sabes por qué? Estamos a menos de 15 días, que es el periodo de sesiones ordinario que va a finalizar el próximo 30 de noviembre, para que conozcan, aprueben, modifiquen, imprueben o hagan lo que tengan que hacer con el proyecto de presupuesto de ingresos del Estado 2020. Tampoco está sucediendo. Yo aquí sí veo más la balanza del lado un poquito de la irresponsabilidad. Quizá los diputados, tratando de entenderlos, aunque no es justificación, no se quisieron exponer al escrutinio público en el cual muchas veces pues han salido, inclusive algunos los han maltratado, les han pegado y todo esto, pero creo que eso no es simple y sencillamente ninguna excusa para no presentarse a trabajar al hemiciclo. Definitivamente que no, porque sabemos también lo urgente que son estos temas. Así es, Sandy. Y también los plazos que se van corriendo. Por ejemplo, si pasan estos 3 días que establece el acuerdo del Ejecutivo, ¿qué pasará? ¿Tendrán que plantear otro? Dicen, Sandy, el plazo. mira, esto, perdón, sarcástico, ¿verdad? Dicen que la tercera es la vencida. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Va a llegar el jueves 21, que es este jueves, no se va a aprobar. Entonces el Ejecutivo puede nuevamente publicar esto en el diario oficial, supongamos que lo haga el próximo lunes y que otra vez haya ese plazo para que se conozca. Sin embargo, si no se está conociendo ahorita, ya la próxima semana el Congreso va a estar con la presión tremenda de lo del presupuesto y otra vez no creo que exista realmente la posibilidad de que esto se apruebe. Yo aquí tengo una pregunta, que esta es una pregunta dura. ¿Será que es cuestión de que no quisieron por estas situaciones o es cuestión de falta de voluntad para aprobar este estado de calamidad? Digo yo porque si lo ponen con los controles que deben de ser de parte del... Si el miedo que tienen es que saber en qué se va a utilizar el dinero, pues yo les digo aquí que hay miles de personas afectados ahí en Ciudad Peronia que están esperando este apoyo, que están esperando esta ayuda, o simple y sencillamente muchos de ellos que son sus electores los van a dejar así sin que les importe qué es lo que se puede hacer y cómo se les puede ayudar, no lo sé. Definitivamente que no. Mientras tanto, ¿qué le dices a las personas afectadas en Ciudad Peronia? A las personas que están esperando una respuesta, a las personas que no saben al final qué va a pasar y que el riesgo que regresen a sus hogares en riesgo es latente, porque si no les das claridad de qué va a pasar con ellos, pues bueno, se van a tener que arriesgar. Pensemos de manera inteligente. Si ellos vienen y hacen una manifestación, simple y sencillamente alrededor del Congreso, están dando otra vez la excusa para que no se vuelvan a reunir. Entonces, de manera organizada, lo que tienen que hacer es abocarse a sus autoridades municipales o abocarse directamente, de forma organizada, ellos a través de sus COCODES o del COCODE que los represente hacia el Congreso, dejar una misiva y hacer una pequeña comitiva, hacerse sentir, eso sí, ya sea con la Junta Directiva del Congreso o en todo caso con los diputados que representan el distrito por el cual ellos fueron electos, ¿no? Que representa a Villanueva específicamente, que es este distrito metropolitano. Entonces allí es donde hay que buscar por la vía del diálogo y por la vía legal el consenso. Si solo vienen y hacen una manifestación, le están dando a los diputados la excusa para que no vuelvan a entrar al hemiciclo. Definitivamente es una opción que deben de tomar, pero también a veces hay decisiones que se toman apresuradas o decisiones donde tú te encuentras pues en una situación que no sabes qué hacer y
y lo Cierto, primero Sandy. que se te ocurre en ocasiones es pues, manifestar, hacer alguna cuestión para Cierto. poder que te escuchen, ¿no? Por lo Podría menos que ser te el oigan, caso. ¿verdad? Pero sí, Exactamente. hay que hacerlo de manera organizada. Sí. ¿Tenemos más datos, Sí, Sandy? tenemos Por datos, favor. Julio, porque esta situación evidencia una irresponsabilidad por parte de los diputados, quienes por tratarse de un estado de excepción debieron hacer el esfuerzo de discutirlo en el Pleno. ¿O usted qué piensa? ¿Cómo calificaría usted este actuar? Bueno, los más perjudicados de no aprobarse por la segunda ocasión este estado de calamidad, sin duda, ya lo hemos indicado, son las personas afectadas. Y en caso de improbarse una vez más, el Ejecutivo entonces tendrá que enviar. Ahora, ante esta situación te pregunto, ¿hay Sí, un Sandy. límite para el cual, por ejemplo, el Ejecutivo pueda plantear un estado de calamidad por la No. misma situación, o vamos a continuar con este ping-pong? Sí, no hay un límite que lo pueda interponer las veces que sea necesario. El límite que yo veo es el tiempo. Porque recordemos, paciencia también? Y la paciencia, sí. Recordemos que, repito una vez más, el periodo ordinario de sesiones del Congreso termina este 30 de noviembre. Va a ser muy difícil después del 30 de noviembre, en cualquier fecha del mes de diciembre, aún en sesión extraordinaria, juntar a la cantidad de diputados que se necesita para esta situación. Por eso sí me parece hasta cierto punto una situación bastante irresponsable, porque ellos son dignatarios, ellos representan precisamente a sus electores, a sus distritos, y tienen que ver, al menos en la teoría, por el bien común de los guatemaltecos. No te estoy diciendo que aprueben, digamos, el estado de calamidad, porque pueden hasta improbarlo, pero que se reúnan y digan, lo improbamos porque no es necesario, porque se puede hacer plan A, plan B, plan C, pero que den una alternativa, no que simple y sencillamente entre este ping-pong que tú bien acabas de definir, los habitantes de Ciudad Peronia están sin casa, están con el peligro latente para ellos y para sus familias. Qué terrible. Es preocupante, pero bueno, ojalá que lo puedan conocer Así finalmente es. y tomar una decisión, ¿no? Todavía esta mañana, está como último día, pues Sí. este jueves, entonces ojalá y que sí se logre conocerse y que se logre sobre todo el quórum necesario para poder plantearlo ante el hemiciclo. Vamos a Exacto. concluir con este tema, pero continuaremos con otras noticias. Muy bien. Hablemos ahora del contrabando, que no solo está afectando comerciantes de bebidas, calzados, cosméticos y otros productos, sino que también ha alcanzado a los productores de tilapia. Quizá la tilapia que lleve a su mesa sea de contrabando. Así lo denunciaron productores nacionales que resaltan un aumento de ingreso ilegal de hasta 1.000 toneladas de tilapia, principalmente de El Salvador, Honduras, Belice y México. Fíjese que el contrabando es uno de los problemas más fuertes que tenemos. Como le decía, hablamos más o menos de 1.000 toneladas al año de contrabando. En su mayoría viene de El Salvador. Hay registros también de Belice, un poco de México y creo que también un poco de Honduras. Entonces, pues nosotros ahí sí que lo que le pedimos al pueblo de Guatemala es consumir la tilapia nacional, porque pues atrás de cada pez hay muchas personas que se esfuerzan para pues trabajar y dar un mejor producto. Y la calidad pues es muy muy buena, ¿verdad? Con una gran frescura y se encuentra en todos los departamentos de Guatemala. Es comprarle al productor local, porque él a nuestros ojos lo saca y lo vende, digamos, que es una de las cosas que más ha crecido en Guatemala, digamos, las producciones locales, la gente llega y compra sus animales vivos y pues eso, con eso está la seguridad de la frescura y pues ahí sí estamos descartando por completo el contrabando. Productores de tilapia señalan que el contrabando está afectando a 3.000 granjas de cultivo. Ese flagelo pone en riesgo a más de 20.000 fuentes de empleo. Televidentes y Sandy, ¿sabes que hay una propuesta de ley que yo creo que dice lo mismo básicamente que nuestra legislación penal, pero que tampoco se cumple? El hecho de tomar medidas eficientes para la aplicación de las medidas sustitutivas en los procesos penales. Vale la pena que la conozcamos y la discutamos. Después de la pausa estaremos analizando ese tema y sobre todo algunas enmiendas que quieren incorporar también algunos diputados. Quédese con nosotros, regresamos enseguida. No cambies, somos a la medida. La mesa que analizará las enmiendas a la iniciativa 5584 de reformas al Código Procesal Penal y Código Penal sobre la prisión preventiva se reunió este día con los jefes de bloque.
La mesa técnica integrada por diputados, jefes de bloque, inició el trabajo de análisis de la lectura de cada uno de los artículos del proyecto de ley que plantea reformas al Código Procesal Penal y Código Penal. En la mesa se estableció presentar un máximo de 8 enmiendas o modificaciones a dicho proyecto para no sobrepasar el porcentaje establecido en ley. En esta primera reunión se analizaron 5 enmiendas. La primera establece un plazo de 90 días a la Corte Suprema de Justicia para que implemente la unidad de control de medidas. Otra enmienda fija un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Gobernación implemente el uso de brazalete electrónico o control telemático. Además, crea el delito de prevaricato en contra de fiscales por acciones contrarias a la ley, como la falsa denuncia. Las otras 2 enmiendas se refieren a errores de redacción y la entrada en vigencia de la ley, que sería después de 6 meses de su publicación en el Diario Oficial. La mesa técnica tiene un plazo de 8 días para la discusión de enmiendas. La próxima reunión será este jueves para continuar el análisis. Y en el marco de la primera reunión de la mesa técnica que analiza la iniciativa de ley y las enmiendas a la ley de prisión preventiva, el presidente electo Alejandro Giammattei compartió su postura. Las leyes tienen que ser más claras. O sea, no podemos tener a la gente de que tengamos gente que esté en prisión más años de lo que la condena máxima podría darle. Pero tenemos personas que tienen 8 años de estar en prisión cuando su condena máxima podría ser 5. O sea, ya cumplieron la prisión y no llegan a juicio jamás. Tenemos que hacer los procedimientos de acusación mucho más ágiles y tenemos que poner plazos que se cumplan, no como ahora que le firman a uno la sentencia con meses atrás para haber respetado plazos y la notifican a uno años después. Bueno, eso no es cierto, uno sabe que no es cierto. Miren, tenemos que reformar nuestro sistema de justicia y vamos a hacer, como presidente, y teniendo iniciativa de ley, estaremos enviando las correcciones a lo que nosotros consideramos deberían ser, valga la redundancia, los correctivos a las leyes en el tema de la reforma al sistema de justicia. Vamos a analizar esto a fondo, pero unos datos para usted. La prisión preventiva es la última de las medidas a tomar. La teoría penal indica que debería ser la excepción siempre. La realidad, la práctica de tribunales, es decir, la costumbre aquí en Guatemala y las estadísticas judiciales nos indican que en nuestro país pasa exactamente lo contrario. La prisión preventiva es la regla general. El abuso de la aplicación de prisión preventiva es una de las tantas causas de colapso, por ejemplo, del sistema penitenciario, el cual, entre otros, sufre un hacinamiento del más del 360%. Existen ya las medidas alternativas o medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como por ejemplo la obligación de firmar un libro en el juzgado cada 15 días, cada mes, el arresto domiciliario, el brazalete de control telemáticos, las cauciones económicas denominadas como fianzas y muchísimas más que pudiéramos enumerar, Sandy. Yo lo que creo, en lo particular, es que nosotros ya tenemos regulado esto en la ley. El gran problema es que nuestros jueces obvian esta situación y no aplican verdaderamente la ley penal con las garantías procesales y constitucionales que nos da la misma Constitución. Claro. Entonces, ¿es recomendable no hacer estas modificaciones al Código Procesal Penal? Ay, mira, Sandy, es que si estamos reformando cada semana el Código Penal y el Código Procesal Penal, mejor de verdad promulguemos uno nuevo, porque lo que estamos haciendo es parchar lo que ya existe. Creo que no, y te voy a explicar. Yo creo que el problema no pasa por una ley. Actualmente esto que acabamos de explicar ya existe. Lo único es que no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Por la denominada costumbre, por las presiones también, muchas veces que en varios casos recibieron los jueces. ¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? Cambiar la mentalidad. Por supuesto. ¿Qué mentalidad, Sandy? La mentalidad inquisitiva. Aquello donde tú no llevas presunción de inocencia, sino que presunción de culpabilidad. Y aplicar simple y sencillamente, como lo hace cualquier país civilizado, que aunque tú estés sujeto a un proceso penal e investigación, la última de las medidas a tomar y lo último que vas a llegar a perder es tu libertad. Si hacemos eso, ya está en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Código Penal y sobre todo en los procedimientos del Código Procesal Penal, ya existe esto. Definitivamente, la verdad es de que es un punto de analizar. Y otra cosa que me llama la atención es que siempre siguiendo sobre las alternativas de prisión preventiva, sí, es decir, esas medidas sustitutivas, se vuelve a recalcar el tema del control telemático, los famosos brazaletes. Brazaletes que no están funcionando, que deberían también, y no sabemos por qué no se ha implementado. Entonces, si no está funcionando,
cómo podría ayudar finalmente para dar algún tipo de medida sustitutiva. Tú has dado en el clavo, por eso yo te digo, la simple ley, el que esté escrito en blanco y negro, eso no va a solucionar la problemática, porque supongamos que se apruebe así, que en 6 meses, como dice este anteproyecto de ley presentado por el diputado Leonel Lira, se pueda implementar por parte del Ministerio de Gobernación los brazaletes de control telemático. Sandy, han pasado ya casi, más de 2 años desde que esto se aprobó en el Congreso, en el 2017 a finales, y mira, todavía esto no es una realidad. ¿Qué garantía tenemos que lo que no se hizo en 24 meses se va a hacer en 6? Ninguna en la realidad nacional, porque esto requiere no solo la voluntad política y una ley, requiere la parte económica. Definitivamente. Tenemos otros datos también, porque hay que tomar en cuenta, la iniciativa puede ser buena, pues busca hacer cumplir la legislación penal y las garantías procesales. Entre las enmiendas presentadas hoy se encuentra la creación del delito de prevaricato para los fiscales del Ministerio Público. Interesante. Y establece que quienes presenten una acusación falsa o utilicen información falsa deberán enfrentar penas de 3 a 6 años de cárcel. También se busca dar un plazo de 90 días a la Corte Suprema de Justicia para implementar una unidad para el control de medidas otorgadas. Esto me parece muy interesante también. Eso es bueno. Además del plazo de 6 meses al Ministerio de Gobernación para implementar la aplicación del control telemático. Es decir, ya se está poniendo tiempo. Así es. Y creo que eso es lo que hacía falta. Porque, por ejemplo, puedes colocar, entra la implementación de los brazaletes o del control telemático. Pero como no tienes un plazo, tú puedes cumplirlo ahora, lo puedes cumplir en 2 años. O nunca. Exactamente. Entonces, ¿es necesario establecer tiempos procesales o tiempos en cuanto a la aplicación de distintas medidas? Es necesario establecer plazos y cumplirlos, como cuando hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de los mecanismos reductores de velocidad. Si ya había un plazo, ese plazo hay que cumplirlo. Ya, que no se prorrogue. Que no se prorrogue. Si el control telemático de verdad se va a implementar en 6 meses, qué bueno por Guatemala y que se implemente de verdad en 6 meses. Algo que me llama la atención de esta ley es esto último que tú decías, detalles muy importantes, los cuales sí apoyo, porque lo otro ya está, como te decía yo, en la ley. Las medidas sustitutivas y alternativas a la prisión preventiva ya existen. Claro. Es cuestión de mentalidad. Delito de prevaricato inclusive para fiscales, dice. La gente se preguntará quizá, ¿y qué es prevaricato? Bueno, prevaricato es hacer cosas arbitrariamente injustas para inculpar a alguien, aunque no lo sea. Es que el trabajo del fiscal, de los fiscales, no es acusar por acusar, sino que es la averiguación de la verdad. Y muchas veces la averiguación de la verdad puede resultar en que sí, señor juez, no hay ninguna prueba que lo incrimine, así que pido su libertad. Pero eso no se hace aquí en Guatemala. Y de esta forma se podrá analizar también el medio probatorio que se estaría presentando para que de esta forma sea acorde, o sea verídico y no se ande entonces dando algunos vicios que se han señalado incluso en diferentes situaciones. En nuestro proceso penal. Bueno, pues ahí está. Como sea, ya el Congreso lo discutirá, si es que lo llega a discutir, porque sabes tú que a veces el Congreso hace o no hace las cosas. Esperemos que de verdad se aplique la medida sustitutiva con esta ley o simple y sencillamente con nuestros códigos ya existentes. Ahora conozcamos otras noticias, porque a partir de hoy las redes sociales tendrán un papel importante para la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes. La Procuraduría General de la Nación, por medio de la alerta Alba Kenneth, implementó el programa Alerta de Emergencia Rápida en Facebook para niñas, niños y adolescentes desaparecidos. El presidente electo Alejandro Yamatei aseguró que esta herramienta ayudará al rescate de menores, pero no se debe dejar a un lado a otros sectores vulnerables. Personas que estén en Facebook en esa región, en ese lugar, para que todo el mundo ayudemos a la búsqueda de los niños desaparecidos. Les hemos pedido también que no solo nos circunscribamos al niño desaparecido, sino que también podamos hacerlo al niño maltratado, porque muchísimos de los niños maltratados hoy van a ser niños abandonados mañana y van a estar en la calle, sujetos a la violación a sus derechos también en manos de criminales. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Hemos dicho en el mensaje que para nosotros el gobierno entrante, el tener una niñez y una adolescencia bien atendida es uno de los objetivos principales de nuestro gobierno. Las alertas que subirán a la plataforma de Facebook serán seleccionadas. Dependerá si la vida del menor corre riesgo y tendrá contacto con el personal del Ministerio Público para no perjudicar el proceso de investigación. El Procurador General de la Nación hizo el llamado a la comunidad de esta red social a que se comprometa con la localización de los casos que serán compartidos. Se va a activar la alerta, posteriormente la unidad entra en contacto con la plataforma y se desarrolla tecnología aplicada a este tipo de procedimientos,
ha generado resultados importantes y efectivos en otros países y en otras situaciones. Así que nosotros no tenemos la menor duda de que vamos a lograr abordar de manera inmediata casos muy puntuales, porque tampoco se van a subir todas las alertas que se activen. Según Emily Bacher, directora de seguridad de Facebook, Guatemala es el primer país centroamericano en adoptar la plataforma y a nivel latinoamericano es el 5º país. En otra información, la Organización Internacional del Trabajo y el Ejecutivo lanzaron hoy una campaña con el fin de socializar que se ratifique el convenio 189 de la OIT. Vea la información en A la Medida. La campaña busca socializar el convenio 189 que se orienta a dignificar el trabajo doméstico. A la fecha está pendiente de ratificación por parte del Congreso. La oficina ha hecho su trabajo y al día de hoy son 29 países los que han ratificado el convenio. Guatemala está con su proceso en el Congreso de la República. Lógicamente esperamos que con el trabajo conjunto y el lanzamiento de esta campaña se pueda acelerar este proceso, lo que sería una muy buena noticia para la comunidad internacional. El convenio está en segunda lectura en el Congreso de la República, entonces debe ser agendado nuevamente y contar con la aprobación del Congreso para que el mismo sea ratificado. Una vez dado este paso, se tiene que dar aviso a la Organización Internacional de Trabajo para que dentro de un año cobre vigencia en Guatemala y de ahí obviamente desarrollar una normativa adecuada para que la aplicación sea efectiva. Más de 250,000 trabajadoras tengan una ley que regule el trabajo doméstico, ya que la trabajadora del hogar pues en este momento no tiene seguridad social, no tiene jornada reconocida, no tiene un salario mínimo. Se estima que el ingreso promedio de una trabajadora doméstica en provincia ronda los 600 a 700 quetzales mensuales. Y ahora ha llegado el momento de hacer una pausa. Revisamos en breve. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Autoridades de la cartera ambiental entregaron una serie de guías ambientales a los representantes de áreas productivas. El objetivo es promover el manejo responsable del medio ambiente. En total, fueron 5 guías ambientales destinadas a los sectores de agroindustria, del aceite de palma, cultivo de tilapia, semilleros de hortaliza y las industrias farmacéuticas y de vestuario y textiles. Son unas guías ambientales, eso lo que hace es fortalecer al grande, al mediano y al pequeño, donde ya ellos, como bien lo dice la palabra, es una guía ambiental, donde le dicen qué tiene que hacer para facilitar los procesos, para facilitar los tiempos y para fortalecer las instituciones hacia adentro. O sea, ellos ya saben que paso a paso le pueden decir a todos sus agremiados qué tienen que hacer para un instrumento ambiental. Ese es un fortalecimiento, está intrínseco entre empresa y gobierno. Entonces, esto impacta definitivamente porque vemos a un sector comprometido en la adaptación, resiliencia al cambio climático, ¿verdad? Estar trabajando de la mano con el Ministerio de Ambiente, creo que eso va fortaleciendo todos sus procesos en eficiencia energética, repito, adaptación al cambio climático y sobre todo en los procesos de ley para que todos estén en orden en el país. Agravios en contra del debido proceso, presunción de inocencia y a los derechos humanos son las violaciones que afectados por la CICIG han testificado ante la Comisión de la Verdad del Congreso de la República. Paola Pardo de Rosell testificó cómo su esposo Marco Antonio Rosell fue sindicado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por el delito de lavado de dinero. La agraviada señaló que la CICIG se extralimitó en sus funciones. Y mi esposo lleva 25 meses detenido por una circunstancia en la que yo me pregunto de qué forma el Estado pudo haberse visto afectado en la economía nacional, de qué forma él hizo que ese acto se viera lícito ante una preexistencia ilícita. O sea, él de qué forma engañó a la economía y la contaminó. No existe, no hay un agravio, en el caso de mi esposo no hay una víctima. Al contrario, la víctima es él. La víctima de la CICIG ha sido él, yo su esposa y mis hijos. ¿Quién hizo todo la CICIG? Investigó, allanó, hizo análisis criminales en los informes que proyecté, hizo seguimientos, espionó, hizo espionaje mediante un dron sin tener conocimiento el juez.
Entonces, señor diputado, la pretensión concreta mía es que que el caso de mi esposo, como el de las demás víctimas de la CICIG, se conozca extramuros, fuera del país, en instancias internacionales e instituciones que puedan trasladar nuestra voz más allá de las fronteras de nuestro país. En otra audiencia, la Comisión de la Verdad escuchó el testimonio de Eva Caridad Pérez, quien relató cómo la CICIG incriminó a su esposo Martín Alejandro García por segunda vez, luego que un juez lo declarara inocente de un caso de asesinato. Cuando él finalizó su debate y dio la sentencia, a mi esposo lo dieron en libertad el mismo día, porque le dijeron que él no tenía culpa de nada, que él no habían indicios, no habían pruebas, no había nada contra lo de él. Y ordenó que el mismo día se le diera libertad. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando dio la orden, cuando dio la sentencia, a mi esposo le dio 41 años de prisión. Solo porque a ella la lógica le decía de que como mi esposo era jefe de policía, él estaba enterado de todo. Y tal fue que nos hizo un gran daño a todos, a mis hijas, a mis nietos. Tanto que tengo una hija, de que cuando llega ella a ver a su papá, ahí a entrar a la cárcel, ella se desmaya. La estamos tratando psicológicamente. Básicamente esto es donde la CICIG comete un abuso del mandato que ellos tenían, que era no publicitar tampoco los nombres de las personas que estaban ventilando sus procesos en los tribunales de justicia. Y no acatando ese mandato legal que tenían, ellos emiten este informe presionando al tribunal ya mencionado, y que posterior a eso, ese mismo día, emiten una condena irrisoria realmente, porque él no tiene ningún elemento de vinculación, y ustedes lo podrán ver. Gracias por su sintonía. Mañana a las 9 de la noche lo esperamos acá. Feliz noche, que descanse. Chao.